Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado qué sucede cuando pasa de la lectura del espacio K y tenemos que ordenar la información para formar nuestra imagen? ¿Cómo se puede manipular nuestra imagen en virtud de nuestras necesidades al momento del diagnóstico médico? Lo averiguaremos acá. Para poder entender un poco de qué consiste este proceso de la decodificación de la imagen en el espacio K, tenemos que entender en qué parte del proceso de adquisición de imagen estamos, ¿ya? Recuerden que el proceso de excitación viene de la mano contigua al proceso de relajación. Es en el proceso de relajación donde se inicia la codificación de señal. Esta codificación de señal se hace antes de que la información llegue a la antena, o sea, ya viene identificada, ya viene modulada, codificada, antes de que sea recepcionada por la antena receptora, ¿cierto? La codificación fase y frecuencia sucede justo en este momento, el punto inicial de arranque de la relajación prácticamente, hasta que se adquiere completamente el eco. Eso ya lo vimos en la clase de codificación de señal. Bien, ahora sabemos que el eco se recogió ya con estas diferenciaciones que son intrínsecas del propio eco, la recibió la antena, hizo una conversión a señal análoga, que es señal eléctrica, por la cual se va a transmitir por medio de los sistemas electrónicos que es de nuestros elementos hasta llegar al sistema de trabajo o la CPU gigante que tiene nuestro resonador, ¿cierto? Porque es mucha información la que tiene que trabajar. Entonces, esta información la tenemos que cuantificar. ¿Y cómo la cuantificamos? Mediante la conversión de esta señal que pasa de ser análoga a un espectro de frecuencia. Vamos a trabajar en el espectro de frecuencia de la onda bidimensional, que es la que finalmente la vamos a caracterizar en virtud de orden, de amplitud y de frecuencia en nuestro espacio K. ¿Qué es el espacio K? Es un conjunto de datos ordenados, los cuales van a estar formados por los valores digitalizados de los ecos que se adquirieron en el proceso de excitación-relajación y con los que se van a obtener finalmente la imagen. Como habíamos comentado anteriormente, este eco tiene que ser captado por las antenas y una vez que es recepcionado se da la conversión a una señal análoga, y esta señal análoga, cuando llega al sistema de computación, que es nuestra gran CPU, se vuelve a dar una conversión. ¿Para qué? Para trabajar en el espectro de la frecuencia. Estamos trabajando en el dominio de las frecuencias bidimensionales, ¿ya? Para ello, y como estamos trabajando en la modulación de la onda, vamos a trabajar con transformadas matemáticas que nos van a permitir cuantificar el espectro de información de estas ondas que vamos a caracterizar mediante las transformadas de Fourier. ¿Ya? Ustedes ya vieron las transformadas de Fourier en escáner, y en este caso y lo que tienen por función las transformadas de Fourier es que permiten la descomposición de una señal en sus componentes, ya sea en fase como en frecuencia, y que nos van a permitir caracterizar y ordenar nuestro espacio K. ¿Ya? La combinación de estos diferentes datos de intensidad de la sinusoide de la onda bidimensional que vamos a estudiar en el espacio de frecuencia van a reconstruir finalmente la transformada inversa de Fourier, que es la que nosotros generamos la conversión del dominio espacial al dominio de la imagen o el dominio. Bien, entonces lo importante de la transformada de Fourier es que nos va a permitir poder caracterizar los dominios del espectro de la onda bidimensional que nosotros vamos a crear en base a los ecos obtenidos para poder trabajarla en virtud de matices, que en este caso son intensidades de contraste. Vamos a cuantificar el espectro de amplitud y el espectro de frecuencia para poder darle una valoración en escala de grises en nuestra imagen resultante, ¿ya? Recuerden que la imagen viene por una señal análoga, que es un sistema de corriente que está en el dominio real, que esa se transmite como un pulso de corriente por el cable que se comunica del resonador hasta nuestra CPU, y esta se va a caracterizar como se visualiza en esa imagen en virtud de la magnitud, ¿cierto? En virtud de las posibles frecuencias que nos podrían dar esos pulsos de corriente. Llegando a la CPU,
se hace la conversión nuevamente para trabajar en el dominio de las frecuencias, ¿cierto? En el dominio de la onda, a través de la modulación matemática de la transformada Fourier, dependiendo de qué tanta frecuencia tiene, qué tanta amplitud tiene esa información, se le va a cuantificar mediante la transformada de Fourier directa para poder darle una valoración por escala de grises, como se visualiza en la imagen. Bien, entonces el proceso del espacio K para finalmente llegar al sistema de orden que nosotros tenemos en este espacio de cuantificación de información pasa por varios pasos, ¿cierto? Que los vamos a ver con detalle. La gradiente, el primer paso que se obtiene es la gradiente de codificación de frecuencias, ¿cierto? El proceso de lectura, en donde vamos a recoger nuestro eco a través de la antena, ¿ya? Como recuerdan, cuando se adquiere la antena, el eco que se emitió desde el paciente va a transportarse hacia la CPU por un sistema de transporte análogo, que sería un pulso de corriente, ¿cierto? Como llega como un pulso de corriente, lo que se tiene que hacer es una demodulación. Esta demodulación se trabaja en virtud de cuáles son las características de este pulso de corriente que posteriormente van a pasar a un espectro de onda bidimensional, ¿ya? La demodulación es el proceso prácticamente de la conversión del sistema análogo al sistema de frecuencia y considera además todos los espectros que estaban en el pulso de radiofrecuencia central. O sea, nuestro pulso de radiofrecuencia central va a ser nuestro pulso mayoritario, donde tiene mayor fuerza a nivel energético, pero también tenemos el espectro de ancho de banda, que es el espectro de frecuencia de los protones también, que entraron en resonancia por las diferencias del entorno bioquímico. Esta demodulación lo que hace es cuantificarla y ordenarla en virtud de cuáles fueron las frecuencias que se trabajaron y cuáles realmente van a entrar. Bien, una vez que yo ya hice este primer orden, en el fondo de codificar, así como empezar ya a hacer el primer orden, pasamos a la función delta. La función delta es el proceso en el cual yo cuantifico mi umbral de energía. Eso quiere decir que ya ordené toda mi información, está toda reservada como en un saco de información, pero hay señales que no me van a servir porque son señales parásitas, porque justo a lo mejor el pulso de radiofrecuencia que excitó un segmento del cráneo, justo ese pulso también calzó con señal del tórax, que había un par de protones que calzaban también en frecuencia y puede que existan frecuencias parásitas. La diferencia está que esas señales son más débiles y para ello vamos a disponer un umbral mínimo que me diga, ya, de aquí para arriba vamos a trabajar con todos los espectros de frecuencia, de aquí para abajo son señales que no van a servir en mi imagen, ¿cierto? Entonces la función delta lo que hace es eliminar los bosquejos de señales que no son útiles en mi imagen. No es específico, es arbitrario, o sea, dice ya, no sé, amplitud 1 para abajo no me sirve, fuera, los elimina esas señales para empezar a purificar, para empezar a limpiar la información en mi espacio K. Posteriormente, esta señal va a ser digitalizada, obviamente, se va a trabajar el dominio de las frecuencias a partir de las transformadas de Fourier posteriormente y que me permite dar una cuantificación byte en el mundo digital de las imágenes para posteriormente ya trabajar de lleno en el dominio de la frecuencia, en la modulación de los algoritmos matemáticos que se trabajan en la imagen. Bien, entonces el espacio K se va llenando casi en el simultáneo, o sea, todos estos procesos que se van explicando de manera separada, casi no existe esto de separación, sino que pasan de manera casi simultánea. La gran mayoría de estos procesos que van orden por orden van pasando en un rango de tiempo muy acotado, casi simultáneo, como les digo. Entonces, a medida de cuando yo estoy excitando un tejido, yo dependo directamente de mi matriz, porque dependiendo de qué tan grande son o qué tantas son las líneas del espacio K y qué tantas son las columnas de mi espacio K, o sea, qué tan grande es mi matriz de fase y qué tan grande es mi matriz de frecuencia, yo me voy a demorar más tiempo o menos tiempo en codificar esa información, ese corte, ya sea bidimensional o tridimensional, ¿ya? Lo importante de esto, chicos, es que cuando yo codifico tengo que tener conciencia de que si voy a computar una matriz grande, eso implica mayor tiempo,
mayor SAR y mayor excitación entre líneas del espacio K. Vamos a ver que hay secuencias que trabajan llenando línea por línea por línea por línea, ¿cierto? Y hay otras secuencias que con una excitación van a llenar todo el espacio K, que las vamos a ver más adelante. Bien, entonces ya sabemos que esta información la ordenamos, la desmodulamos, la filtramos, la cuantificamos, volvemos una conversión digital y ahí la trabajamos mediante transformadas de Fourier. Entonces nosotros vamos a trabajar principalmente en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Y el dominio de la frecuencia tiene dos grandes valoraciones que son relevantes en el mundo de la resonancia magnética, que es la amplitud y la frecuencia. Dependiendo de esta característica es que voy a trabajar en mi imagen, si mayor potenciación en la resolución espacial o mayor resolución del contraste, ¿ya? Haciendo que yo como operador y dependiendo de las características físicas de mi secuencia, yo las voy a potenciar más en contraste o más en el espacial, ¿ya? E inclusive me puedo ahorrar tiempo, que lo vamos a ver más adelante. Las frecuencias bajas, las que tienen una longitud de onda mucho más larga, en general son más lentas, o sea, avanzan más distancia, pero su longitud de onda es mucho más amplio, ¿cierto? Por ende, el espacio entre un valle y el otro valle es muy, muy largo, ¿cierto? Por ende, no podemos hacer caracterización de cuerpos muy juntos entre sí. Por lo tanto, va a ser útil para la resolución de contrastes, ¿cierto? Que me permite ver distintos matices. Mientras que las frecuencias altas, muy altas, permiten mejorar la resolución espacial de la imagen. Bien, entonces, dada esta cualidad de que vamos a trabajar las resoluciones tanto espaciales como de contraste, en virtud de qué características tiene mi espectro de frecuencia y la amplitud de esta onda, es que yo voy a manejar el espacio K de acuerdo a cómo se concentran y se ordenan las frecuencias en mi espacio K. Las frecuencias se ordenan de menos a más, ¿ya? Por ende, aquí tenemos una matriz de 320. Eso significa que yo tengo 320, 310, 300, 200 y llegamos al punto del eje X donde vamos a estar en el 0. Y de ahí vuelta a 20, 30, 100, 200, 300, 320 en el negativo. Ahora considerar que mi espacio K va a ser la raw data, que es la imagen base, ¿cierto? La imagen que yo como operador tengo en mi computador y que puedo manipular dependiendo de las características de mi imagen. Como estoy ordenando mi espacio K, me va a permitir cuantificar cómo quiero llenar además el espacio K y que me va a permitir el orden del espacio K resaltar o resolución espacial o resolución de contraste. Mientras más me acerque al centro de mi imagen, me estoy acentuando principalmente las resoluciones de contraste. Mientras más periférico estoy de mi imagen, o sea, mientras más periférica esté trabajando en el espacio K, estoy trabajando principalmente con resolución espacial. Entonces, las señales que son de baja frecuencia y de alta amplitud se van a localizar en el centro. Recuerden que el centro es el 0, ¿cierto? Por ende, las frecuencias se proporcionan directamente con la matriz. Y recuerden que estábamos dando el ejemplo que la matriz aquí era 320, por ende en ese momento sabemos que mi gradiente estaba activada en su máxima amplitud, ¿cierto? La parte de la cuña más alta, por ende yo sé que mis frecuencias en esas zonas eran altísimas, ¿cierto? Pero llegando al 0 del plano cartesiano, mis frecuencias eran mucho más lentas, ¿cierto? Y lo mismo, pero en el sentido opuesto, en el sentido negativo. Sabíamos que en el sentido extremo, también la frecuencia producto de la cuña, pero en este caso negativa, era altísima. Y llegando al centro, al punto 0, mis frecuencias son más lentas, ¿cierto? Tienen una longitud de onda mucho más larga. Así que siempre nos vamos a topar que en el centro se encuentran las frecuencias más bajas, pero las amplitudes más altas, ¿cierto? Y además la longitud de onda es mucho más amplia. Por ende, se va a caracterizar principalmente mi resolución
de contraste. Al revés, como yo sé que en mi periferia están mis frecuencias más altas, producto de la activación de las cuñas, ¿cierto? Sabemos que mis frecuencias altas están en la periferia, entonces yo sé que si lleno mi espacio acá dándole énfasis a la periferia de este espacio, le voy a dar mayor énfasis a mi resolución espacial, ¿cierto? A las altas frecuencias. Y finalmente, si yo combino los dos componentes, voy a tener una promedio de contraste y espacial en mi imagen resultante. Ahora podemos entender entonces este monito que a medida que yo voy haciendo el ejercicio de trabajar y moverme en la modulación de las ondas de la frecuencia, sé que si me muevo más en la periferia, mis espectros de frecuencia van a ser más altos, pero a medida que yo me acerco al centro del espacio K, se hace mucho más lento mis frecuencias, la longitud de onda es mucho más amplia. Lo mismo acá, si yo me voy acercando y voy dejando solamente las señales del centro, voy a tener muy acentuada la resolución de contraste. Si yo trabajo desde un extremo hasta el otro extremo del espacio K, va a pasar lo mismo. O sea, pues primero voy a empezar a ver todas las señales altas de frecuencia de mi imagen, y a medida que voy completando el espacio K, se van acentuando también las frecuencias que dan dominio a la resolución de contraste. Habíamos dicho que teníamos que llenar línea por línea del espacio K, dependiendo de cuánto mida mi matriz. Podemos ahorrarnos tiempo mediante la cuantificación matemática que nos permite las transformadas. No la transformada de Fourier exactamente, pero modulaciones de cuantificación matemática nos permiten duplicar información de manera digital. Este proceso de duplicación de información digital se llama simetría especular, simetría conjugada o simetría hermitiana, ¿ya? Estas formas de codificar del espacio K me permiten ahorrarme tiempo, porque en vez de llenar las 300 líneas voy a llenar, no sé, 200, el 70% del espacio K, que al menos tiene que llenarse el 70% del espacio K de manera real, que sean señales reales, fidedignas, para poder asegurar que esas imágenes no sean falseadas, ¿cierto? Y el resto, el 30% o el 20% que ustedes quieran cuantificar, lo podemos cuantificar por medio de duplicación de información. ¿Qué es lo interesante de esta duplicación de la información? Es que siempre va a ser en forma de espejo, ¿ya? Eso quiere decir que el voxel de un segmento de coordenada se va a duplicar en forma espejo de manera opuesta al contrapunto del voxel de la coordenada. O sea, si se va a duplicar en el positivo, la contraparte en espejo se va a duplicar en la coordenada opuesta en sentido negativo, como se esquematizan en la imagen, ¿cierto? La ventaja es que nos ahorramos mucho tiempo, ¿cierto? Bien, hay dos formas de poder hacer simetría especular: el nexo fraccionado y el ecofraccionado. ¿Ya? El nexo fraccionado es el llenar línea por línea hasta cierto nivel, pasadito del umbral de la coordenada 0, ¿cierto? Y pasado ese punto, llegando a mi 70%, yo el resto de la información la puedo cuantificar desde la señal real que está arriba, ¿cierto? Y la puedo multiplicar digitalmente en lo que me falta para llenar el espacio K, ¿cierto? En el fondo son señales falsas en el sentido que son digitales, no es una información que la emitió el paciente, ¿cierto? O sea que hay que tener un poco de cuidado también, porque podemos llegar a falsear mucha información. Y tenemos los ecofraccionados, que se dan en el dominio de las frecuencias, ¿cierto? En la matriz de la frecuencia. La diferencia está que la matriz de frecuencia de un eco menor a un eco mayor cuando llega a la coordenada 0 en la vertical, ¿cierto? Y después vuelve el eco al mínimo. Entonces, si nosotros codificamos en virtud del eco, en el fondo vamos a cortar parte importante de los ecos que nosotros adquirimos, y ahí es más peligroso, ¿ya? La gran mayoría de las secuencias trabajan con nex fraccionados, porque tú no pierdes el eco real. En el eco fraccionado tú pierdes el eco real y lo puedes falsear, y puede ser una mala falsificación digital, o sea, no una mala falsificación, una mala duplicación digital de la información real, ¿cierto? Porque el eco no es real, no está terminado completamente, no así el nex fraccionado. Entonces, si bien es cierto, es un poco más rápido, pero tenemos que saber y asumir que vamos a perder información
fidedigna, información real del paciente. Bien, entonces como les dije anteriormente, el espacio K lo ordenamos en un sistema de coordenadas, por eso aplicamos tanta gradiente para poder codificar la información. La cuantificación de los dominios también la vamos a trabajar en las matrices que ya hemos dispuesto, como DIN fase y DIN frecuencia, en el fondo para trabajar entre el dominio de frecuencias y el dominio espacial. Ahí nos vamos a mover a través de las transformadas de Fourier y vamos a ver que podemos trabajar todo o en el dominio de la frecuencia y pasar a la imagen, o apenas tengamos la información ordenada pasamos a imagen y la cuantificamos y la reordenamos sobre la misma imagen, ¿cierto? Que la vamos a ver más adelante. Todas estas conversiones entre el dominio espacial y el dominio de la frecuencia las podemos hacer a través de las transformadas de Fourier o la transformada inversa de Fourier. Bien, entonces importante que consideremos que nuestras matrices habitualmente, a diferencia de otras modalidades imagenológicas, pueden ser asimétricas. Mi voxel no necesariamente puede ser isométrico, a menos que quiera una imagen que pueda reconstruirla en otros planos, como las imágenes tridimensionales, ¿cierto? Pero lo bueno es que, si bien es cierto, podemos trabajar con estas asimetrías de mi voxel, voy a tener un poco de cuidado porque finalmente mi voxel se va a ver transformado, o sea, ya no va a ser un cubo, sino que va a ser un rectángulo, ¿cierto? O va a generar una asimetría en sus lados, lo que finalmente puede verse afectada la resolución espacial. Así que habitualmente se trabajan con matrices de fase alta, pero las matrices de frecuencia más baja, porque a mí más que ver el eco en virtud de la frecuencia, porque eso es lo que vemos en la matriz de frecuencia, el eco que nosotros vamos a adquirir, qué tan específica es la señal de eco que yo recibo. En mi matriz de fase lo que yo puedo lograr es cuantificar señal, o sea, mientras más línea del espacio K en fase, más señal yo voy a obtener, más fidedigna, más sensible, pero me voy a demorar más tiempo. Así que, ¿qué puedo hacer? Puedo bajar las líneas, principalmente en frecuencia más que en fase, pero lo bueno es que me baja el tiempo, pero puedo caer en el pecado de que se vaya perdiendo resolución espacial. Bien, ahora que ya vimos y entendemos cómo se trabaja el espacio K, cómo se ordena el espacio K, cómo llega la información al espacio K, podemos entender que hay distintas formas del llenado del espacio K para acentuar o la resolución espacial o la resolución de contraste, ¿cierto? Así que vamos a ver de manera general una a una. Yo sé que no hemos visto secuencias específicas todavía, así que este punto lo vamos a dejar también un poco en asterisco, volver a retomarlo cuando veamos las secuencias rápidas, ¿ya? El primer llenado, el más común, es el llenado secuencial, ¿cierto? En donde vamos llenando una línea de derecha a izquierda, después nos devolvemos, la segunda línea, derecha a izquierda, nos devolvemos. Es secuencial, ¿cierto? Se dan las secuencias spin-echo, que son las secuencias clásicas, y lo que nos permite es llenar línea por línea de manera ordenada, del más arriba al más abajo en mi espacio K, ¿ya? Son un llenado del espacio K sumamente lento. Fue una de las primeras formas de llenado del espacio K. En las imágenes de resonancia magnética casi no se ocupa. Yo he ocupado muy pocas veces este tipo de llenado. Cuando trabajo con secuencias de spin-echo en T1, trabajamos en esta forma y son muy lentas. Lo bueno de las secuencias de llenado secuencial es que nos ganamos mucha resolución espacial, porque en el fondo estoy obteniendo la información pura y nativa de la estructura que yo estoy viendo, ¿cierto? Y además gano mucha resolución de contraste, entonces son secuencias que son muy definidas. ¿Dónde trabajo habitualmente estas secuencias en este tipo de llenado? Cuando quiero hacer, por ejemplo, rodilla y quiero ver fracturas trabeculares, como son muy sensibles a resolución espacial y contraste, me doy mi tiempo para tomar una secuencia spin-echo. Yo sé que la spin-echo de fábrica no es que yo pueda elegir la forma del espacio K, o sea, las secuencias vienen predeterminadas según su característica física para disponerse el llenado en una característica en particular, que son las que vamos a ver ahora, ¿ya? Las secuencias spin-echo sí o sí llenan en secuencial. Tienen factores aceleradores dependiendo de la antena que nosotros vamos a ocupar, pero en general todas, indistintamente si tienen factor de aceleración, pueden llenar en secuencial, única y exclusivamente en secuencial. Salen muy lindas las imágenes con mucho detalle en resolución espacial y contraste, así que son útiles, pero no siempre, porque las desventajas son muy lentas. Otra forma que tenemos de llenado en el espacio K es el llenado secuencial, pero con scrolling. No se ocupan mucho y lo que hacen principalmente es que llenan primero el centro
van llenando secuencial desde el centro, no parten desde arriba, parten desde la coordenada 0, 0.0, empiezan a llenar hacia abajo. Y una vez que pasan hacia abajo, vuelven hacia arriba y terminan de llenar hasta llegar a la coordenada 0 del espacio K. Ahora, no se ocupan mucho, no son muchas las secuencias que tienen este tipo de llenado. Solamente se las menciono para que ustedes las conozcan, por si llegan a ver alguna secuencia de las antiguas, porque ya no se da mucho esta forma de llenar el espacio K, de las antiguas que pueden llenar este tipo de scrolling, pero potencian principalmente en resolución de contraste. Esta sí, se da mucho, el llenado segmentado. El llenado segmentado se da habitualmente en secuencias que son más rápidas, que tienen múltiples pulsos de refase, como las secuencias turbo-espineco, y que con múltiples pulsos voy a llenar múltiples líneas de manera paralela, ¿ya? Si yo tengo 3 ecos, 3 líneas del espacio K. Si yo tengo 6 ecos, 6 líneas del espacio K. ¿Qué secuencias trabajan ahí? Habitualmente la secuencia turbo-espineco o la secuencia single shot, que no quiero que se mareen ahora, pero son secuencias muy rápidas que tienen por objetivo, en vez de tener un solo pulso de 180, van a tener múltiples pulsos de 180, y eso permite que mientras más pulsos de 180 refasadores se vayan llenando más líneas del espacio K, ¿ya? Estas formas son formas muy rápidas, van llenando de manera segmentada, o sea, en orden arbitrario, en orden estipulado previamente según las características de la matriz, ¿ya? Estas en general no es que den mayor potencia en una sobre otra, la gran mayoría de las veces dan una relación proporcional entre la resolución de contraste y la resolución espacial. Bien, así que si se fijan, esta imagen, a la diferencia de otra, ya como que perdemos levemente un poquito de resolución espacial, pero es porque estoy ganando más eco, pierdo tiempo, o sea, no pierdo tiempo, gano en tiempo, pero se ve levemente menor en resolución espacial que resolución de contraste, pero se ven con harto detalle. Son las secuencias que más se ocupan, las turbo-espineco, las single shot, dependiendo del segmento que estemos estudiando, trabajan con esta forma de llenado del espacio K. Así que cuando ustedes van adquiriendo, les van a saliendo múltiples imágenes, les sale la 1, 3, 5, 7, 9, porque se van adquiriendo de manera paralela las formas de llenado del espacio K. No es secuencial, no es 1 a 1, son 5 es a 1, en el fondo son 5 líneas, 5 ecos al mismo tiempo, por cada tiempo de repetición, 5 es a 1. 5 ecos por cada tiempo de repetición. Bien, tenemos el llenado single shot. El llenado single shot es un llenado en zigzag. Se ocupan las secuencias difusión habitualmente, o entre otras secuencias que se ocupan en menos, pero la gran secuencia que ocupa este llenado es en difusión, que es una secuencia avanzada de características metabólicas, fisiológicas. Y lo que tiene este llenado del espacio K es que es en zigzag, va de derecha a izquierda, después baja, izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha. En el fondo no pierde tiempo devolviéndose hacia un lado, sino que optimiza la lectura de derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda, y así va. Entonces lo que gana principalmente es en resolución de contraste más que en resolución espacial, estamos claros. Y es muy rápida, muy rápida. Desventaja es que esta forma de llenado de espacio K, como va perdiendo un porcentaje de información, se genera mayor sensibilidad a las susceptibilidades de interfase de materia o de entornos de intensidades de materias muy fuertes, como presencia de metales, por ejemplo. Entonces, si bien ahorra tiempo, trabaja súper rápido, pero también tenemos que entender y saber las desventajas que tienen estas formas de llenado del espacio K, y que las vamos a ver con detalles en las secuencias avanzadas. Bien, acá tenemos un ejemplo, que esta es una secuencia en forma de EPI, en forma de llenado de EPI, y si se fijan, a diferencia de las otras imágenes que vimos anteriormente, ya no tienen tanta resolución espacial, se ve como bien feíta. Sí ganan en contraste, ¿cierto? Se ven bien acentuados los procesos, en este caso en un proceso edematoso. Bien, otra de las formas de llenado del espacio K, que es una forma de llenado concéntrica, en donde se va alternando el llenado del espacio K, en donde vamos a dar una concentración de la información hacia el centro del espacio K. Primero se llena desde el centro y luego desde la periferia. ¿Y dónde se aplica? En secuencias donde yo necesito principalmente interfaces de contraste muy bruscas, como las imágenes radiales colangio, como los estudios de mielografía en resonancia, secuencias propoler, que es una forma de llenado del espacio K, que es bastante ordenada y que nos permite corregir mucho las distorsiones por movimiento, las distorsiones por interfase de contraste. Acá tenemos, si bien es cierto,
nuestra imagen colangio tenemos una viabilidad bastante dilatada, pero lo importante es que aquí ya no ganamos tanto en resolución espacial, pero si se fijan, se ve muy acentuada la resolución de contraste. Acá tenemos un estudio de mielografía por resonancia, en donde también estoy viendo la zona del saco tecal, y si se fijan, el saco tecal se ve completamente hiperintenso a diferencia del resto de las estructuras, acentúa mucho la resolución de contraste, la diferencia de intensidades entre tejidos. Tenemos la forma de llenado del espacio acá en forma de espiral, esto se ocupa mucho en las imágenes angiográficas, porque lo que quiero resaltar es la resolución espacial y resolución de contraste según sea el orden, ¿cierto? Si bien es cierto, ganan en espacial, pero su concentración de información, de la amplitud de la información, se va a dar más hacia el centro. Así que ganamos en espacial, pero se acentúa mucho más por las características de las secuencias también en el contraste. Así que si se fijan, podemos ver detalles anatómicos de la sensibilidad de los vasos, sobre todo de los vasos periféricos, pero acentúan principalmente en el vaso, que se ve hiperintenso, y el resto de los tejidos adyacentes, que se ve hipointenso, ¿cierto? Ganamos mucho en contraste también. Bien, espero que te haya gustado esta clase. También es algo compleja, así que te invito a que juntes tus dudas y las podamos resolver en las actividades sincrónicas. Que estés muy bien, nos vemos.